Muy buenas amigos de la noche americana, soy Daniel Lobato y esta semana os traemos la crítica de Thor Ragnarok, la tercera entrega de las aventuras del dios del trueno marvelita. En esta ocasión cambiamos a Alan Taylor por Taika Waititi, director que muchos recordaréis sobre todo por la película Lo que hacemos en la sombra, aquella comedia de unos vampiros que decidían compartir piso grabada como si fuera un falso documental. Y bueno, ahora ha decidido saltar a las grandes ligas de la dirección, a lo que son los blockbusters, con esta nueva entrega de la saga marvelita. Hablamos de Thor, quizá el personaje que peor ha salido retratado en las últimas películas. Recordemos la película de Kenneth Branagh, con esas dos partes muy bien diferenciadas. La primera, más de autor, donde se veía el sello del director británico, y esa segunda parte ya cuando encontramos con el Destructor y ya las escenas más bélicas, con esas escenas de acción que se notaba la imposición de lo que son los cánones Marvel y se notaba un desequilibrio muy fuerte entre ambas. Y luego tenemos la de Thor, El Mundo Oscuro, con todo aquello de la salida de Patty Jenkins, con la llegada de Alan Taylor en el último momento, y bueno, ese intento de darle un toque más oscuro, más adulto a la cinta, que no terminó de convencer a buena parte del fandom. Esta entrega es secuela directa de aquella, secuela directa más o menos, porque la conclusión de aquella segunda película aquí se resuelve en una escena muy graciosa de 5 minutitos que marca muy bien lo que es el tono de la película. Estamos ante una película de Taika Waititi. No nos confundamos y no pensemos que vamos a encontrarnos con otra película de estudio, con otra película de Marvel en la que cogen un director para que se acomode, para que se amolde a lo que son los cánones y las estructuras de Marvel. Eso está, pero han cogido a un director que realmente se mueve muy bien en el terreno de la comedia y es el que va a imprimir su sello en la película. Aquí hay que tener muy presente el gran éxito que supuso la película de Guardianes de la Galaxia, la primera entrega dirigida por James Gunn, que supuso casi un antes y un después en lo que ha sido Marvel a partir de entonces. Esta película no sería lo mismo si no hubiera sido por aquella primera entrega de Star-Lord y sus compañeros. Han cogido un director con un perfil a nivel de comedia, a nivel de desparpajo, muy similar a James Gunn, y eso se nota en la película. Aquí nos encontramos con un Thor que viene de buscar lo que son las gemas del infinito y por X motivos acaba en el planeta Sakaar, donde debe enfrentarse a muchos enemigos para poder salir de ahí y salvar a Asgard de la destrucción, que al mismo tiempo está siendo asediada por Hela y sus tropas. Estamos ante un título que evidentemente, por este tono que marca, y por muchas cosas que hemos podido ver en el tráiler, como por ejemplo la presencia de Hulk, que sobre todo al fan más comiquero le va a espantar. Es decir, desde la aparición de Surtur hasta los orígenes de Hela, hasta cómo está tratado el Planet Hulk o la contienda de campeones, que es otra de las referencias que vamos a encontrar en la película, así como el Thor de Walter Simonson. Hay un batiburrillo de referencias, de homenajes y de guiños a diferentes historias y personajes que hace como en el resto de películas Marvel. Pensemos por ejemplo en Iron Man 3, con lo que sucedió con el mandarín. Al público al que va encaminada la película le resultará muy atractivo, muy divertido, no sé, cuando hablamos de secuencias más cómicas, pero que al público que está acostumbrado al cómic, a ese espectador más purista de las historias de los tebeos, le echará por tierra muchas de las cosas que creía que daba por supuestas, porque aquí vamos a tener muchos cambios que funcionan muy bien para el contexto en el que estamos, para el universo que se está creando, para lo que es el cine, pero obviamente para quien espere una adaptación fidedigna a las viñetas no se va a encontrar para nada eso. También en ese aspecto es importante destacar y señalar el hecho de que Marvel no pudo utilizar a Hulk en películas independientes. Sucede un poco lo mismo que con Bruja Escarlata y Quicksilver, que aparecieron en la Era de Ultron, y luego Bruja Escarlata ha aparecido también en Civil War, por ejemplo. Estamos ante un personaje Hulk cuyos derechos de distribución los tiene Universal, con lo que Marvel no tiene la posibilidad de hacer películas independientes de él y tiene que utilizarlo, en este caso en Thor o Los Vengadores. ¿Cuál es la solución? Pues coger historias de Hulk, como este Planet Hulk, e insertarlo y hacer los cambios necesarios para que concuerde y para que enganche bien en otro tipo de historias. Estamos ante una película, como digo, muy divertida.
hay grandes aciertos, como por ejemplo el personaje de Tessa Thompson, que hace de Valkyria, un personaje que está un poco para cubrir el hueco de Lady Sif, de Jimmy Alexander, que no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido con ella después de aparecer en las anteriores entregas de Thor y en Agentes de S.H.I.E.L.D. De repente ha desaparecido del panorama y no sabemos si ha sido temas extracurriculares, por así decirlo, fuera de lo que es el entorno de Marvel, que no llegarían a algún tipo de acuerdo, o la veremos en el futuro en diferentes proyectos de la compañía. De momento aquí no está, y Tessa Thompson viene a ocupar un poquito ese hueco, haciendo una Valkyria muy interesante, muy potente, un personaje femenino con mucho carácter, un personaje con mucha enjundia, muy bien construido, al igual que la gran villana de la función. Estamos ante, posiblemente en apariencia y tal como se muestra, una villana realmente poderosa, que ya su sola presencia, dicho por los propios personajes de la película, es imposible enfrentarse a ellas, a un poquito que se esfuerce acabaría con ellos, pero que por tal como se desarrolla la película, al final queda bastante desaprovechado y queda como una ocasión perdida. Podríamos estar ante un villano tipo Loki, estos muy carismáticos, o incluso venimos de Spider-Man Homecoming con el personaje del buitre, con este actor Michael Keaton, que hacía un papel muy poderoso, que llenaba mucho la pantalla y está muy bien construido. Y nos quedamos aquí en medianías, igual con el personaje de Karl Urban, que sirve un poco para hacer un poco de comicidad, pero que se quedan un poco al final en tierra de nadie. Es una película, insisto, muy divertida, a la que quizá le sobra escenas de acción. Tenemos un montón de referencias, Planet Hulk, este Thor de Walter Simonson, todo el tema de Asgard con Hela. Hay mucho terreno que abarcar, muchas historias que se pueden contar, mucho desarrollo de personajes, pero deciden decantarse sobre todo lo que es ya la segunda mitad de película, en muchas escenas de acción, muchas escenas de combate, que lo que hacen es gastar minutos sin que la trama avance realmente. Pasa en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, por ejemplo, lo vimos también, había un exceso de epicidad, un exceso de secuencia de fuegos artificiales, por así decirlo, y la historia al final queda un poco coja, y sobre todo lo que era el tratamiento de personajes. Este Thor y este Mark Ruffalo haciendo de Hulk son formidables. Aquí Mark Ruffalo sabe aprovechar muy bien todos esos momentos que tiene, y hace que echemos más en falta películas en solitario suya, pero como ya he comentado, ahora mismo es inviable. Quizá ya por ir terminando, a la película de Taika Waititi, para llegar a ser una gran película y no quedarse en una película notable, sí, por encima de las dos entregas anteriores, pero que no termine de ser una de las grandes obras de Marvel, es que le falta ambición. En el momento en el que tiene que subir la apuesta, en el momento en el que tiene que decir soy Thor, soy el dios del trueno y voy a demostrar todo lo que soy capaz, decide quedarse con esa comedia, decide quedarse en una escala un poco inferior. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de Asgard. Hay escenas bélicas, escenas de guerra prácticamente, con refugiados y todo, y Asgard parece un pueblucho. Es decir, tenemos a 50, 100 asgardianos, cuando supone que es el reino más poderoso de los 9 reinos. Le falta esa ambición, le falta ese empaque final. Taika Waititi se guarda también un papelito para él, muy gracioso, pero como decía antes, al igual que personajes como Surtur, no tiene nada que ver con lo que es el mundo del cómic. Película muy entretenida, muy apetecible, de la que disfrutarán sobre todo los fans de lo que es Marvel Studios, y sobre todo de esta vertiente más cósmica, pero que al público comiquero le sabrá poco, o incluso habrá más de uno al que le disguste. Así hay gustos para todos.